Hola, soy Paola Saiz y junto a María Eugenia Perea venimos a presentar esta formación para el soporte respiratorio en pacientes con COVID-19. Con esta presentación lo que pretendemos es mostrar un protocolo de actuación común ante estos pacientes e intentar resolver todas las dudas que nos han ido surgiendo estos días. Somos conscientes de que es un tema controvertido, con varios puntos de especial interés. Así que para abordar el tema nos hemos basado obviamente en la evidencia, pero sobre todo en el contexto que supone una pandemia de estas características. Así pues, hemos puesto especial interés en los protocolos y recomendaciones que generosamente nos ofrecen hospitales que están lidiando con esta situación. ¿Qué sabemos de la insuficiencia respiratoria que provoca? Pues principalmente que va a producir un deterioro de la oxigenación muy rápido. El paciente pasará de estar con unas gafas nasales a necesitar ventilación mecánica y pronación en horas, así que hay que estar muy atentos a los síntomas de alarma, ¿vale? Principalmente el descenso de la saturación, ya que por ejemplo la taquipnea se considera un signo tardío, ¿vale? También va a ser un distrés atípico, va a tener el problema de oxigenación habitual, pero la compliance se va a mantener. Y como característica más destacada es que no va a ser solo un distrés, no vamos a encontrarnos solo un paciente al que tratar, sino que van a ser muchos simultáneamente. Eso junto a las medidas de aislamiento tan exigentes que tenemos que tener, pues nos va a traer muchas dificultades técnicas. Y para poder tratar a estos pacientes con insuficiencia respiratoria vamos a tener que hacer un abordaje integral. Con estos 4 puntos: una oxigenoterapia convencional, desde gafas nasales hasta el reservorio, el soporte respiratorio no invasivo, con el alto flujo con cánula, mediante cánula nasal o ventilación mecánica no invasiva, la ventilación mecánica invasiva y en última instancia, en los casos más graves, la ESMO, ¿vale? La membrana de oxigenación extracorpórea. Elegir uno u otro pues, va a depender de la gravedad, obviamente, y en este contexto de pandemia dependerá también, desgraciadamente, de la disponibilidad de medios, entendiendo como medios los recursos humanos y los recursos materiales. Y ahora la pregunta del millón: ¿ventilación mecánica invasiva o se le da una oportunidad al soporte respiratorio no invasivo? Pues la tendencia actual es la intubación precoz y está sustentada en el hecho en que la demora de la ventilación mecánica cuando está indicada pues aumenta la mortalidad. Tenemos que tener clara una serie de situaciones en las que se descarta totalmente el soporte respiratorio no invasivo. Y es cuando nos encontramos en una situación con distrés respiratorio severo, incluso se podría ampliar a moderado severo, cuando nos encontramos en una situación de fracaso multiorgánico, con por ejemplo un Apache de más de 20, cuando está manejado por personal no entrenado o cuando no se pueden asegurar las medidas preventivas. Por otro lado, existe un subgrupo de población que sí que se podría beneficiar del soporte respiratorio no invasivo. Sería en el caso de los EPOS reagudizados, en el que recomiendan darle una oportunidad a la ventilación mecánica no invasiva, siempre y cuando no cumpla los criterios anteriores. La insuficiencia respiratoria aguda con hiposemia de novo, en este caso sería en pacientes muy seleccionados, intentando elegir los menos graves, y en ellos se utilizaría las gafas nasales de alto flujo. Y luego, por otro lado, los pacientes con techo terapéutico, aquellos en los que no se puedan o no esté indicado la intubación. Ahí sería siempre y cuando estuvieran garantizadas la situación de las medidas de prevención y llegando a un consenso tanto con el paciente como con la familia. Y en caso de decidir el soporte respiratorio no invasivo, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Pues principalmente el alto flujo antes que la no invasiva, ¿vale? No hay que olvidar que es un problema principalmente de oxigenación. Entonces la mecánica en general está conservada, ¿vale? Por lo menos en los estadios iniciales, que son de los que estamos hablando. Una vez que decides la no invasiva, hay que hacer una valoración temprana y, si fuese necesario, una intubación precoz, ¿vale? Para eso vamos a tener que tener a personal experto con una monitorización estrecha que puedan evaluar al paciente a la hora, por ejemplo, ¿vale? La forma de objetivar estas evaluaciones, pues han recomendado pues, el índice de ROX para la terapia de alto flujo con gafas nasales o la escala ACOR, ¿vale? Y siempre insistimos en las medidas de aislamiento adecuadas.
Con esta diapositiva pretendemos dejar reflejada una guía rápida de tratamiento en caso de decidir cualquiera de estas terapias no invasivas. Como primera opción tendríamos las gafas nasales de alto flujo, donde tenemos que tener siempre en cuenta que hay que manejar volúmenes de como mínimo 50 litros por minuto. Como segunda opción, la CPAP con unos valores entre 8 y 12 centímetros de agua y en última instancia la ventilación mecánica no invasiva, que necesitaremos PIs altas, una presión soporte mínima y una rampa rápida. Aun estando utilizando terapias no invasivas, no podemos olvidar los parámetros de protección pulmonar. Por ejemplo, en la ventilación mecánica no invasiva no deberíamos permitir unos volúmenes corrientes mayores de 6 mililitros kilo. Y en todas las terapias hay que mantener una FiO2 mínima que nos permita una saturación de oxígeno objetivo, que en este caso estará en torno a 90-92. En cuanto al índice de ROC, es una fórmula donde los tres factores importantes son la saturación de oxígeno, la fracción inspiratoria de oxígeno y la frecuencia respiratoria, y nos dan unos valores de fracaso que se medirá a las 2 horas, a las 6 o a las 12. Poniendo un ejemplo, tras colocación de una gafa nasales de alto flujo a la segunda hora, pues el primer paciente presenta una saturación de 94 con una FiO2 de 0,7 y una frecuencia respiratoria de 22. Tendría un total de 6,1, lo que nos haría pensar que podíamos seguir con esta terapia no invasiva. En cambio, en el segundo paciente vemos una saturación de 88 con una FiO2 del 1 y que presenta una frecuencia respiratoria de 30. Así que el resultado sería menor de 3 y por lo tanto deberíamos plantear una intubación traqueal precoz. En la escala ACORD es similar al índice de ROX, pero en este caso es una escala con 5 variables a los que según el valor le dan distinta puntuación. La suma de ellos a la hora, si es mayor de 5, duplica el riesgo de fracaso, entonces habría que indicar la intubación. Llegando al grosso de la presentación, vamos a hablar ya de la ventilación mecánica invasiva. Importante, nos vamos a encontrar a pacientes con un distrés respiratorio moderado severo. Tenemos que tener muy claros los objetivos de la ventilación mecánica que tengamos, ¿vale? Porque va a ser una estrategia común en el que todos tenemos que estar implicados y saber que no es posible un ajuste continuo de parámetros, así que nos tenemos que adaptar un poco a las circunstancias. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues la protección pulmonar, ¿vale? Ese es el pilar fundamental, no dañar. Para eso tendremos que manejar presión en meseta menor de 28 con un driving pressure menor de 15 para asegurar una oxigenación que como hemos dicho antes no necesitamos valores muy altos, tienen que estar en torno a 88-92 o las PaO2 de 55, entre 55 y 85 y como consecuencia pues la ventilación va a estar supeditada, pero tenemos que mantener unos límites que no empeoren, ¿no? Que no empeore de un pH mayor de, o sea, que no baje a menor de 7,20 y que mantengamos un carbónico menor de 60. En cuanto a los parámetros recomendados, en general manejaremos volúmenes corrientes entre 4 y 6 mililitros o kilo de peso ideal, como máximo, y vamos a permitir una hipercapnia con un pH no menor de 7,20. Al ser pulmones restrictivos, toleran frecuencias respiratorias elevadas. En este punto encontraremos leves discrepancias entre protocolos, aunque el valor máximo no debe sobrepasar de 25, ya que a partir de 25 o 27 no presentará beneficios. La relación IE va a ser de 1,2 y la FiO2 comenzará siendo del 100% e irá descendiendo progresivamente. En cuanto a la PIP inicial, recomendamos comenzar con valores entre 8 y 12. Es cierto que otros expertos apuestan por valores mayores, pero no se ha demostrado beneficio frente al cálculo de la PIP óptima y, como siempre, intentar individualizar con cada paciente. Hay que evitar la sobredistensión. Tenemos que recordar que estos pacientes no ven afectada su compliance. Una vez intubado al paciente y comenzado con ventilación mecánica, tenemos 3 herramientas fundamentales para mejorar la oxigenación, que son las maniobras de reclutamiento, la relajación neuromuscular y la ventilación en prono. Nos hacemos eco de las recomendaciones del Hospital Clínic de Barcelona siguiendo su protocolo.
en donde el primer paso sería ventilación mecánica con parámetro de protección pulmonar. Pasaríamos a un segundo paso en el que tendríamos que calcular la PIB óptima con la maniobra de reclutamiento y valorar el comienzo de la relajación neuromuscular de forma continua. Y si tras 4 o 6 horas no tenemos parámetros de protección pulmonar o la PAFI aún está menor de 150, deberíamos valorar la ventilación en prono. En cuanto a la maniobra de reclutamiento, primero debemos de asegurar que el paciente se encuentre estable hemodinámicamente, que presente una sedación correcta, una adecuada relajación neuromuscular y partiremos de una FiO2 del 100%. Existen diferentes estrategias de reclutamiento con distinta evidencia. Sin embargo, nosotros vamos a recomendar la siguiente. Consta de 4 puntos. En un primer apartado realizaremos una primera maniobra con ventilación controlada por presión, una inspiratoria de 15, una frecuencia respiratoria de 15 y una PIP igual a la previa a la maniobra. En un segundo momento iremos incrementando la PIP de 5 en 5 cada 30 segundos hasta conseguir una PIP en torno al 25 y 30. Este último paso durará 2 minutos. En el tercer punto haremos un cálculo de la PIP óptima. Queremos ajustar parámetros ventilatorios previos y mantendremos una PIP de 18 y desde ese punto iremos descendiendo lentamente de 2 en 2. Se define la PIP óptima como aquella que presenta mejor compliance más 2. Y la última maniobra volveremos a cambiar a presión controlada por volumen. En este caso empezaremos con una PIP de 20 durante 30 segundos y finalmente ajustaremos parámetros previos con la PIP óptima calculada. En este segundo paso está contemplada la relajación neuromuscular, valorarla si era necesaria o no, ¿vale? Es otro de los puntos controvertidos de esta sesión. Si nos basamos únicamente en la evidencia, pues no está indicado el uso sistemático, simplemente en las situaciones en las que exista sincronía con el respirador o que tenga valores de driving pressure elevados, ¿vale? Que no se esté haciendo una ventilación de protección pulmonar en definitiva. Pero la cuestión es que estamos en una situación de pandemia y utilizando las palabras del doctor Federico Gordo, que me gustaron en particular, nos gustaron, la clave no es pensar en el manejo de un distrés respiratorio agudo, sino en muchos simultáneos, con medidas de aislamiento y grandes dificultades técnicas. Esto condiciona que debamos buscar la estabilidad posible. Así que la perfusión continua estaría bastante indicado, ¿vale? Lo que queremos es buscar la mayor estabilidad de este paciente. Siguiendo con el paso 3, empezaríamos con la ventilación en prono, ¿vale? Ya sabemos que la ventilación en prono pues, aporta muchas ventajas, aprovechando el efecto que tiene sobre la gravedad, el efecto que tiene la gravedad sobre la ventilación y la perfusión. Así mejorará la oxigenación, mejorará la mecánica pulmonar, preservando la hemodinámica y protegerá contra la lesión pulmonar asociada a ventilación mecánica. Recordar, una PAFI menor de 120 y 150 tras 4 o 6 horas de ventilación mecánica nos llevan a un prono precoz. Y desde el Hospital de La Paz nos hacen mención especial a un hecho, ¿vale? No todos estos pacientes van a beneficiarse del prono, no el 100%. Así que si tras un primer prono no mejora, recomiendan no volver a pronar. En cuanto al proceso de pronación, consta de 4 momentos importantes, ¿vale? El primer momento importante es la decisión, ¿vale? Decidir que vamos a dar la vuelta a un paciente teniendo en cuenta las indicaciones y las contraindicaciones. Un segundo momento va a suponer la preparación de la técnica, pues principalmente a través de un checklist. El tercer momento es la técnica en sí. Hay muchas estrategias, nosotros vamos a recomendar una que consta de 7 pasos a seguir y para ello tiene que estar el personal entrenado. Y como último momento, pues una vez que tenemos al paciente en prono, bajo seguridad, tendremos que valorar los objetivos, que en principio serían 16 horas en prono, 8 horas en supino y a medida que va pasando los días, pues pensar en el destete. Utilizando el protocolo comentado antes del Clinic de Barcelona, pongo ejemplos de los pasos. El primer paso, como veis, contraindicaciones para valorar riesgo-beneficio, las contraindicaciones relativas y absolutas. Un segundo paso, pues el de preparación, un checklist. Este es un ejemplo de checklist, pero lo más importante sería tener claro por escrito el checklist, que se lea en alto con todo el personal involucrado pendiente y que se vaya asegurando cada punto.
Y este tercer paso en el que se muestra la técnica. Este es otro ejemplo utilizado del mismo protocolo que os comento. Lo más importante es que esta técnica lo conozca todo el personal y que se entrene. Por nuestra parte tendríamos que planificar entrenos, ¿vale? En cuanto a la ESMO, simplemente unas cuantas palabras, ¿vale? En estos pacientes se planteará si persiste la insuficiencia respiratoria grave y si tenemos dificultades graves o grandes importantes de ventilación. Generalmente vamos a utilizar la venovenosa, pero por lo visto se está viendo una gran asociación con la miocarditis que puede precisar la venoarterial. De los pacientes con corona positivo, pues no tenemos datos, no tenemos evidencia, pero si comparamos con pacientes que han tenido distrés respiratorio, por ejemplo, asociado a influenza, pues vemos que el 50% de ellos mejoraron, o sea, tuvieron supervivencia, el 50%. Así que es algo a tener en cuenta. Aún así, según la poca información publicada hasta la fecha, los cálculos señalan que un 11% de pacientes que han tenido ventilación mecánica acaban con soporte de ESMO, que supondría un 4% del total de los pacientes hospitalizados. La indicación es en pacientes más graves. Seguiremos las indicaciones del Hospital Clínic y el de La Paz, en donde están indicando en pacientes con distrés de menos de 7 días, con parámetros de protección pulmonar y en el que se han hecho todas las medidas posibles de optimización. Y aún así tienen PAFI menor de 50 al menos 3 horas o PAFI menor de 80 al menos 6 horas y que lleve de la mano un pH menor de 7,25 o una PCO2 mayor de 60. Una vez que hemos estado ventilando al paciente y la mejora y que presenta mejora, pues tenemos que iremos pensando en la retirada de la ventilación mecánica, en el weaning. Como siempre, primero pensar, ¿existe estabilidad para iniciar el destete? Pues tenemos que tener los criterios, ¿vale? Que no haya progresión de lesiones radiológicas, que la PO2 sea mayor de 55 o 60 con buena FiO2, asegurando una PAFI mayor de 150 y una PIN menor de 10, que exista estabilidad hemodinámica y que no haya ni fiebre alta ni otros procesos que puedan comprometer a la ventilación. Como característica de estos pacientes nos ponen especial atención en que se observan muchas veces mejorías iniciales, pero que luego van de la mano de un fracaso del destete y necesidad de reintubación, ¿vale? Para que tengamos ojo en eso. Y se recomienda una traqueotomía precoz entre el 7º y 10º día. Este es un ejemplo de un protocolo de destete recomendado. Como siempre, empezaremos preparando el destete, para eso reduciremos la sedación y empezaremos con un modo ventilatorio con un soporte entre 8 y 12 y una PIN mantenida. O sea, no queremos cambiar ni la PIN que tuviera antes de empezar el destete ni la FiO2. Una vez que hacemos esto hay que valorar la conciencia, la frecuencia respiratoria, las saturaciones, que no tenga trabajo, que no haya inestabilidad hemodinámica. Y si a todo eso es positivo, pues empezaremos a realizar una prueba de ventilación espontánea en estos pacientes durante unos 40 minutos. Consiste en poner un soporte de 5 con una PIP de 5 y la FiO2 de 0,4. Tras esos 35-40 minutos tendremos que valorar si existe una saturación menor de 90 o taquipnea o ha empezado a inestabilizarse o agitarse o si presenta una acidosis. En caso de que sea un sí, pues consideremos la prueba de ventilación espontánea como un fracaso. La idea sería volver a una sedación ligera e intentar mantener la presión de soporte, intentar no volver a relajar al paciente, ¿vale? Porque al día siguiente, mañana, lo volveríamos a intentar. Y en caso de que a la pregunta anterior de la saturación, la inestabilidad, pues el paciente no presentase ninguna de esas características, le extubaríamos. Cuidado, estar pendiente recién extubado, muy encima, por la posibilidad de fracaso que hemos comentado, ¿vale? Y como antes hemos dicho, al 7º y al 10º día, si no hay éxito, se plantea la traqueotomía. Y hasta aquí llega nuestra presentación. Aunque haya hablado yo, insisto que esto es un trabajo intenso de las dos, de María Eugenia Perea también, y esperamos haber resuelto dudas y obviamente estamos disponibles para consultar cualquier tema que os surja.
hay que tener en cuenta que es un proceso dinámico, pueden aparecer más recomendaciones y a medida que se vayan recogiendo datos, pues podremos ir teniendo cada vez más evidencia, ¿vale? Recomendamos, ya que estamos, intentar participar en la iniciativa de la SEDAR en la recogida de pacientes corona positivas que son tratados con cuidados intensivos. Bueno, sigamos trabajando para aplanar la curva. Muchas gracias.